apóstol Juan escribió el Evangelio, del cual leímos al principio de la reunión, después escribió 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y escribió después finalmente el libro de Apocalipsis, también escrito por el mismo apóstol Juan, el discípulo del Señor. Muy bien, el apóstol Juan el discípulo del Señor. Por lo que se conoce de la vida del apóstol Juan, fundamentalmente por lo que dice la Biblia y por ahí algunos registros históricos también que suman a esto, así como lo que se desprende del contenido de esta carta, del cual hoy vamos a leer solamente los primeros 4 versículos, y las próximas semanas seguiremos con algunos más. Bueno, de todo eso que se conoce y que se puede inferir, se estima que esta carta, que nosotros vamos a leer ahora en un ratito, fue escrita por Juan alrededor del año 90, obviamente 90 después de Cristo. De modo que, si hacemos números redondos, no vamos a poner ahora a ser demasiado finos en esto, hagamos números redondos, podemos decir que pasaron 60 años desde que Juan había conocido a Jesús. Lo había conocido de la manera que nosotros le hemos conocido, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Porque no sabemos si se conocían de antes, capaz que habían estado jugando ahí en alguna de las aldeas de Galilea, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que si Jesús comenzó su ministerio cuando tenía alrededor de 30 años, entonces situémonos genéricamente en el año 30 de nuestra era, y Juan escribe en el año 90, no vamos a dar ahora los detalles de por qué, pero se estima que esa fue la fecha, pasaron 60 años desde que Juan había conocido a Jesús. Eso lo relata, entre otros, Marcos en el capítulo 1, los versículos 16 al 20. Ahí nos cuenta cuando Juan y Jesús se encontraron e iniciaron su relación personal. Si alguno de ustedes lo quiere leer, Marcos 1, del 16 al 20, nos cuenta acerca de esto. Nos habla de Jesús andando ahí junto al mar o el lago de Galilea. ¿Y qué pasó? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien, este es el día en que Juan, junto con en el mismo día su hermano Jacobo, y así como Pedro y Andrés, comienzan a seguir a Jesús. Jesús los llamó para que lo sigan, para que sean sus discípulos, y ellos empiezan a seguir. Bueno, esa relación que se fue afianzando con el correr del tiempo, al poco tiempo de esto que leímos recién, Juan estaba allí en primera fila cuando Jesús, allí nos relata justamente Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, cuando Jesús los confronta y le dice, bueno, hay mucha gente que cuando escucha mi mensaje ya no me quiere seguir, ¿ustedes también me van a dejar? Les pregunta Jesús a sus 12 seguidores más cercanos, Juan 6, del 66 al 69. Y si bien el que habla es Pedro, Juan era de los 12 que estaban allí, refrendando lo que Pablo decía, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, y yo me imagino atrás de Pedro a Juan y a los otros 10 apóstoles asintiendo con sus cabezas a lo que decía Jesús, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú eres, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros te seguiremos. Y allí estaba Juan. Juan vivió un momento muy personal también con Jesús a los pies de la cruz. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 26 y 27, dice que Jesús estaba allí en la cruz, ese es el momento, y dentro de las distintas cosas que sucedieron allí,
Dice que Jesús estaba en la cruz y miró hacia abajo y vio a su madre y vio al discípulo a quien él amaba, que es la manera en que Juan se nombra a sí mismo. Juan no se nombra poniendo su nombre, sino que dice el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces dice que Jesús vio a su madre y a Juan, al discípulo a quien amaba, que estaba presente, y le dijo a su madre, a María: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es un momento muy personal de Jesús con el Señor. He leído alguna vez de Juan, he leído algunas cuestiones que tuercen las Escrituras al decir que en este momento Jesús instaura a María como corredentora, como madre de todos los creyentes, porque le dice a Juan: y ahí tu madre. Y la verdad que es un concepto absolutamente ajeno al de las Escrituras, es torcer lo que dicen las Escrituras, que en este momento Jesús haya designado a María como madre de todos los creyentes. Yo sé que hay quien lo enseña eso, pero no es lo que dicen las Escrituras. No voy a poner a ahondar demasiado en este versículo, pero este es un momento personal en el cual Jesús, que sabía que él era el hijo mayor y dejaba a su mamá, la encomienda al cuidado en este caso, de su discípulo amado. Una enseñanza tan importante como la que supuestamente algunos pretenden que dio Jesús en este momento, hubiera estado refrendado en alguna otra parte de las Escrituras. En ninguna de las cartas, en ninguno de los otros evangelios, nunca más nadie dijo nada de esto, solamente que a alguien se le ocurrió eso y se lanzó, pero no lo dice la Escritura, es torcer lo que dice la Escritura. Como después voy a hablar sobre algo más que es torcer lo que dice la Escritura, simplemente quería hacer esa referencia. Cualquier cosa, si alguno quiere seguir charlándolo, lo podemos hacer en otro momento de manera personal, no voy a ahondar en ese tema ahora. Pero sí quiero volver entonces a la relación de Juan con el Señor Jesucristo. Y ahora vamos entonces sí a la primera carta, primera de Juan, para leer los primeros 4 versículos. Primera Juan 1, del 1 al 4, que dice así: este mismo Juan, 60 años después, escribe esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no sé si ustedes perciben en la lectura de estos versículos lo mismo que yo. Les voy a transmitir lo que yo veo al leer esto. Es notable que habiendo pasado 60 años de haberse conocido, y después de haber compartido 3 años, no haberse visto nunca más Jesús con Juan, o sea, casi 60 años que no se veían, Juan, al referirse a Jesús, escribe con una frescura que pareciera ser la del primer día. ¿Se dieron cuenta? Mantiene el asombro del primer día de haber descubierto a Jesús, la fascinación de haberle conocido, la admiración por la persona de Jesús y por su obra. Y hacía 60 años que no se veían. Y Juan, que si suponemos que tenía una edad parecida a la de Jesús, ya en este momento en que está escribiendo tenía seguro más de 80 años, tanto tiempo transcurrido, y tenía fresco en su mente y en su vivencia y en su experiencia lo que había sido conocer a Jesús, luego de toda la vida. Por eso les hice ese pequeño ejercicio de ponernos a pensar cuánto hacía que conocimos al Señor y cuánto hace que estamos en el camino. Y que pensemos si nuestra frescura, la frescura de nuestra relación con el Señor y la recordación de lo que Él hizo,
es hoy en día tanto o más de la que fue en aquel momento como era la experiencia de Juan. Miren, yo tengo en gran estima y respeto y trato de aprender de aquellos que conozco, que me rodean, que siguen maravillados de Jesús luego de haber transcurrido toda su vida y hoy siguen de la mano del Señor. Tanto o más que el primer día. La verdad que yo ya hoy no soy tan joven, yo ya llevo también unos cuantos años, pero tengo otros que hace muchos más años que yo. Realmente, hermanos, tenemos que admirar a aquellos hermanos que ya peinan canas o no peinan nada porque no lo tienen, y que están en el camino del Señor y lo han estado toda su vida, porque le han conocido, le han experimentado su presencia. Y, hermanos, son de ejemplo y de motivación para los que venimos atrás y los que venimos un poquito más atrás que ellos, que podamos ser ejemplo y motivación para los que vienen detrás nuestro y que así siga, ¿no? Miren, ¿cuál era la experiencia de Juan? En el versículo 1, lo leo de vuelta. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él cuenta su experiencia y Juan la describe así. No solo la suya, sino que también la de los otros discípulos que estaban con él, porque vieron que él habla en plural. No habla solamente de él, sino que incluye a sus compañeros de discipulado. Él dice lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan que al comenzar la reunión leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1? ¿Y qué es lo que era desde el principio? ¿Qué escribió Juan algunos años antes cuando escribió el Evangelio? Dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo está hablando de Jesucristo. Entonces, lo que era desde el principio está hablando de Jesucristo, de ese Jesucristo al cual dice, hemos oído, visto, contemplado y palpado. Y quisiera reflexionar un poquito en estos verbos que menciona Juan aquí. Porque él lo dice con admiración y lo dice con respeto. Lo hemos oído. Hemos oído cuando nos llamó, cuando estábamos trabajando, ocupados en el barco, limpiando las redes, vino Jesús y nos dijo, Juan, Jacobo, vengan conmigo, síganme. Ahora van a ser pescadores de hombres. Esa fue la primera vez que Juan escuchó el llamado del Señor y decidió seguirle. Y durante 3 años le siguió escuchando. Y le escuchó cuando estaba en la cruz. Y lo escuchó después de resucitado también. Lo hemos oído en persona. Y después dice, lo que hemos visto. Dice Juan, nosotros hemos visto con nuestros ojos a Jesús. Estaba allí en persona, en carne y hueso, caminando entre nosotros, y nosotros lo hemos visto. Y era Él, y era una persona que estaba entre nosotros. Pero después dice, no sé si a ustedes les llamó la atención o percibieron eso, después de haber dicho, lo hemos visto, dice, lo hemos contemplado. ¿No sería lo mismo? ¿No está repitiendo? Bueno, sí en cuanto al sentido de la vista, porque desde el punto de vista del sentido que tenemos nosotros, la vista, ver y contemplar es lo mismo, pero el sentido y la palabra, el sentido de la palabra que utiliza aquí es otro. Cuando dice lo hemos contemplado, usa otra palabra distinta, como figuran en nuestro castellano. Ya no solo es ver y tomar conciencia de que Jesús estaba ahí, porque cuando dice lo vimos que estaba ahí. Él estaba ahí. Pero dice, además de verlo, lo hemos contemplado. Dice el comentario que esta palabra contemplar tiene la misma raíz de la palabra teatro. Vieron que cuando uno va al teatro, no sé si ustedes han ido, calculo que algunos de ustedes seguramente sí, uno va y se sienta y se queda y centra y concentra la vista en lo que está allí en el escenario. Entonces contempla eso porque para eso fue. No es que está mirando para cualquier lado sin mirar nada, sino que mira, contempla y se concentra en lo que allí sucede. Salvo que sea muy mala la obra, pero bueno, eso es otra cosa. En este caso la obra a la cual se refería Juan era muy buena. Él dice, la contemplamos. Es decir, no solo que mirábamos, sino que mirábamos con detenimiento y familiaridad y seguíamos lo que él hacía. Y después dice, lo que hemos
palpado con nuestras manos, lo tocamos. Y esta manera de introducir su carta no es casual. Por un lado, como decía yo antes, nos muestra esa frescura en el recuerdo que él tenía y en la experiencia que en el Señor y que se mantuvo a lo largo de toda su vida, aún hoy siendo un anciano de casi 90 años. Pero además, déjenme decirles, yo hace un rato mencioné de cuando se tuercen algunas cosas que dicen en las Escrituras, porque la verdad es que si le queremos hacer decir cualquier cosa en la Biblia, vamos a encontrar algún versículo que nos ayuda y nos avala para decir cualquier cosa. Pero que si nosotros tomamos el mensaje integral de la Biblia y cada idea que podemos ver individual, la sometemos al escrutinio de toda la Escritura, ahí vamos a ver algunas cuantas cosas que le podríamos hacer decir en la Biblia, pero que no se la podemos decir porque no está, no tiene que ver con el mensaje que el Señor ha dejado para nosotros y que está escrito desde Génesis a Apocalipsis. ¿Qué pasaba en esa época? En esa época ya se habían querido introducir en la incipiente iglesia cristiana algunas desviaciones doctrinales, como el gnosticismo, que no era algo que surgió en esta época en particular, ni referido solamente a la fe cristiana, pero el gnosticismo es una idea, es una creencia que dice que la materia es mala y el espíritu es bueno. La materia es mala y el espíritu no es bueno. Eso dicen los gnósticos, no los agnósticos, sino empezando con la letra G, los gnósticos. La materia es mala, el espíritu es bueno. De ahí empezaron a surgir algunas ideas que si la materia es mala, Jesús no podría haber venido en carne y hueso y sangre, como la Biblia dice que vino. Entonces ahí empezaron a aparecer otras ideas, el antinomianismo, entonces que separaba el cuerpo del espíritu, entonces decía, bueno, nosotros con el espíritu tenemos que agradar a Dios, pero con el cuerpo podemos hacer cualquier cosa. Algunas cuestiones que habían empezado a querer meterse dentro de las iglesias. Otra de las desviaciones que estaban apareciendo era el docetismo. El docetismo decía que, un poco avalando esto que yo dije antes, estas explicaciones previas, decían o negaba la realidad de Jesús como un ser humano de carne y hueso, y decía que sí, que Jesús había estado en la tierra, pero que en realidad su presencia era una apariencia de humano. Jesús era un espíritu con apariencia de humano, y entonces de esa manera negaban la encarnación de Jesús, que es una enseñanza que está en la Biblia, y que es una enseñanza fundamental de nuestra fe, porque dice que Jesús, siendo hombre, como ser humano que no pecó, de carne y hueso, derramó su sangre por cada uno de nosotros, personas de sangre y hueso y con sangre, cuya sangre, la de cada uno de nosotros, debía ser derramada por nuestros pecados, porque debíamos morir, y Él nos suplantó como cordero sin mancha y contaminación. Entonces es quitar valor a toda la obra de Cristo. No, tampoco voy a extenderme demasiado en esto, pero nos damos cuenta cómo de algunas partes de la Biblia se pueden sacar enseñanzas que tergiversan totalmente lo que la Biblia dice en realidad. Y entonces Juan también indirectamente o bastante directamente ataca esas desviaciones y dice: yo y los que estaban conmigo lo vimos, lo contemplamos, lo escuchamos y lo tocamos. Él estuvo acá, era de carne y hueso. Aparte de ser Dios y sin dejar de ser Dios, Él fue el verbo de vida. Juan afirma que tanto él como los otros discípulos que lo conocieron, lo oyeron, lo vieron y lo tocaron. Jesús era un ser humano desde ese punto de vista como cualquier otro, como cualquiera de nosotros. Pero también a la vez y conjuntamente, a la vez que ser humano, mientras estuvo en esta tierra, también era el verbo de vida. Así termina el versículo 1 que leímos, ¿no? Dice: tocante al verbo de vida. Y esa palabra, el verbo de vida, esa frase, nos remite inmediatamente a la divinidad de Jesús. A esta palabra que Juan utiliza en 3 ocasiones. Cuando comienza su evangelio, habla del verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y era con Dios y era Dios. También dice que Jesús, relata él, que Jesús se menciona a sí mismo como el verbo de vida. Él lo nombra acá y lo vuelve a nombrar así en Apocalipsis. Juan utiliza esta frase, esta palabra para referirse a Jesús. Él era también el verbo de vida, era Dios mismo, totalmente
hombre, mientras estuvo en esta tierra, nacido de la Virgen María, hasta que ascendió a los cielos, totalmente Dios sin dejar nunca de serlo. Y el verbo es Dios hablando directamente, es Dios actuando entre los seres humanos, eso es lo que fue Jesús. Por eso dice Jesús era el verbo, porque era Dios hablando directamente entre nosotros, Dios actuando, la palabra, la acción de Dios entre nosotros, Dios relacionándose de forma directa y personal con los seres humanos. Increíblemente, dice el versículo 2, el Dios de la vida se había manifestado a los hombres. Repasamos el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Como dije recién, increíblemente el Dios de la vida se había manifestado a los hombres y lo hemos visto, repite Juan, y lo hemos visto. ¿Y para qué se manifestó? Bueno, lo dice acá, lo acabamos de leer. Se manifestó para dar, para otorgar, para ofrecer la vida eterna. La vida con mayúscula. La vida que Juan había conocido y recibió y experimentado en su relación con Jesús, y eso lo cambió para siempre cuando él era un jovencito, desde el momento en que lo conoció hasta el fin de sus días. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? Muchos de nosotros pusimos el papelito. Bueno, Juan, si estuviera acá entre nosotros, hubiera puesto un papelito que hubiera estado alrededor de 60. Él lo había conocido y eso cambió su vida y cambió el sentido y cambió la dirección de su vida, y él hoy estaba dando testimonio de eso porque ese era el propósito. ¿Qué dice el versículo 3? Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos a ustedes que no lo han visto y no lo han oído en persona. Esto les anunciamos, ¿para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces acá habla el propósito, su tarea, su ministerio encomendado por Jesús, por Jesús mismo a él, a Juan y a sus compañeros, a los otros discípulos, era que no se guardaran para ellos esta verdad, sino que lo recibieran, y así como lo recibieron, no se lo guardaran para ellos como un secreto celosamente custodiado, porque es una verdad para dar a conocer, es una verdad para compartir. Lo vimos el domingo a la mañana, cuando en Marcos 3, capítulo 3, veíamos que Dios los llamó con 3 propósitos: que estuvieran con Él, que predicaran y que ayudaran al prójimo a satisfacer necesidades físicas y materiales en ese orden de importancia, y sobre eso estuvimos hablando el domingo. Simplemente lo recuerdo para que podamos traerlo a nuestra mente y veamos cómo siempre el mensaje es el mismo. Hacía 60 años que Juan no veía a Jesús en persona, pero la comunión nacida de la aceptación del Salvador y de la entrega de su vida a sus propósitos, y vivido eso día tras día, cada día se mantenía viva y brillante y vibrante en la persona de Juan. Y Juan sabía que esa comunión que él tenía con Jesús y que también compartía con sus compañeros en el discipulado, era extensible a todos los que por la fe en Jesucristo inician esa misma relación con Dios. Por eso les dice, yo les doy y les damos testimonio de esto, para que ustedes que también han creído en Jesús, aunque no le han visto en persona, ni le han escuchado con sus oídos, ni han podido tocarlo, pero le han conocido, puedan tener esta misma comunión. Hermanos, esta palabra comunión es una palabra que se aplica específica y exclusivamente al ámbito de la fe cristiana. No que la palabra comunión en nuestro idioma castellano no se puede usar para otras cosas, para otros ámbitos y situaciones, pero esta palabra comunión a la que se refiere Juan acá, y que en general de ese modo cada vez que se la menciona en la Biblia, es un término específicamente cristiano y denota la común participación, es decir, la participación de todos los que la comparten, denota la común participación en la gracia de Dios, en la salvación en Cristo,
y en la habitación del Espíritu Santo en la vida de cada uno y en medio nuestro. Ese sentido de la palabra comunión no se puede encontrar, por estas razones, en ninguna otra experiencia, en ninguna otra situación, en ningún otro lugar, que no sea el ámbito de la fe y de aquellos que comparten la fe. Por eso digo que es una palabra que es en este sentido exclusivamente cristiana. La mutua participación, la común participación en la gracia de Dios, en la salvación de Cristo, en la habitación del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien hace posible que así sea, y por eso es imposible que una comunión de este tipo se dé fuera del ámbito de la fe. Se establece una comunión entre los que comparten la experiencia de fe. Juan y los otros discípulos la tenían. Y dicen, hermanos, nosotros les contamos todo esto para que ustedes participen de esta misma comunión con nosotros. Y esa comunión mutua se basa y se sustenta en una comunión de fondo, que es la comunión con quién, dice Juan. Nuestra comunión verdadera, la de fondo, es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Entonces, este es el propósito de compartir la fe. Este es el propósito de compartir la experiencia de haber conocido a Jesús. Una experiencia que para el que la vive verdaderamente no la abandona más, no la deja nunca. La mantiene vibrante a lo largo de toda su vida, a pesar de los distintos momentos que puede haber atravesado. Pero pasan los años y reconoce ese momento en que se encontró con el Señor y sabe que tiene el compromiso de compartirlo para que otros puedan vivir esa misma experiencia. ¿Cuál es el resultado de eso? Y lo último que mencionamos por hoy es el versículo 4. Estas cosas les escribimos, les decimos, les compartimos, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, el gozo completo. Hermanos, esta experiencia de salvación y de comunión con Dios y de comunión con los demás creyentes resulta en ¿qué? En gozo completo. Es un gozo mutuo. Es un gozo que se produce en la comunión, en la mutualidad de la experiencia espiritual. El gozo de ser hijo de Dios y de compartir esa experiencia con los otros que también son hijos de Dios. Y tener ese gozo, hermanos, derivado de esa comunión, es un indicio fidedigno de la realidad y de la profundidad de la experiencia con Dios. Así que, hermanos, cerramos esta reflexión con esta pregunta. ¿Cómo está tu vida después de un año, de 5, de 10, de 18, de 22, de 40, de 49, de 68, de 75 años de haber conocido al Señor? ¿Cómo está tu experiencia con el Señor? ¿Seguís teniendo esa admiración y ese deseo por tu relación con Él? ¿Sigue obrando el Señor en tu vida? ¿Disfrutás de este gozo mutuo que surge de la comunión con aquellos que comparten la fe? Hermanos, este es un indicio de la realidad y de la profundidad de tu experiencia de fe. Hay otros indicios que vamos a compartir la semana que viene y quizás la otra mientras sigamos avanzando en algunos versículos más en esta carta de Juan. Pero hermanos, que tengamos esto, que veamos nuestra experiencia y que veamos si se condice con la experiencia de Juan, porque esa es la experiencia que viene de parte del Señor. Que nuestro gozo sea cumplido, que sea ese gozo mutuo de sabernos hijos de Dios, de compartir la fe, de sostenernos, de alentarnos, de servir juntos, de orar juntos, de predicar juntos, de aprender juntos, en fin, y que todo eso que hacemos juntos se nutra en nuestra comunión de fondo, que es la comunión con el Señor. Que Él nos bendiga, hermanos, y que sepamos que esto que Él nos ha dado también es para que, como hicieron los discípulos, nosotros también lo vivamos y lo compartamos con otros, para aquellos que todavía no han escuchado, no han tocado, no han visto al Señor, espiritualmente puedan hacerlo a través de nuestro testimonio. Oramos y nos despedimos. Señor y Padre Celestial, gracias por esta reflexión de tu palabra. Gracias por la experiencia de Juan, Señor, como la de tantos otros que están en la Biblia y que nos enseñan, nos enriquecen y nos muestran tu camino, Señor. Gracias por un día haberte conocido. Hace poco, hace más o menos, hace mucho o hace muchísimo. Gracias porque te revelaste a nosotros, Señor, y te abrimos nuestro corazón y ese día nuestra vida cambió
y podemos empezar a conocerte y crecer, Señor, en ese camino, y hoy transitarlo, y aún sean cual sean las circunstancias que nos estén tocando hoy en día y por las que hayamos pasado con anterioridad, y aún las que vayamos a pasar en el futuro, Señor, estamos en ti, estamos contigo, tu obra, Señor, tú nos bendices, nos provees también de la comunión con los hermanos para transitar juntos el camino. Y quieres, Señor, que eso que nos has dado pueda ser recibido por otros también. Así que bueno, todo esto estamos reflexionando, todo esto estamos pensando. Señor, te pido que el Espíritu Santo lo siga obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, mientras sigues, te pedimos bendiciéndonos y guiándonos en tu camino. En el nombre de Jesús, amén.